Bienvenidos, amados de Dios. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, su Hijo primogénito. Entraremos hoy día, nos abocaremos a un estudio que comienza y que es una pregunta. ¿Dios nos quiere ignorantes? ¿Se han preguntado eso? Si Dios nos quiere ignorantes. ¿A nuestro Padre Celestial le gusta que sus hijos sean ignorantes? ¿A los hijos de Dios les gusta ser ignorantes? A la primera pregunta es un rotundo no. Dios no nos quiere ignorantes. Pero a la segunda, cada uno de los que se dice creyente debe responder. Y para responder debemos saber el significado de la palabra ignorancia. ¿Ustedes saben cuál es el significado de esta palabra? Es no conocer, desconocimiento, error. Y esto en el diccionario bíblico. Falta general de instrucción o de conocimiento, persona que no conoce o no comprende. Este es el diccionario Sopena. Vayamos ahora a Mateo 22, 29. Como siempre, tomen sus Biblias y sigan nuestros estudios con su Biblia para ver si estas cosas son así. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Los religiosos tendían una trampa a Jesús en el relato de la mujer y los 7 hermanos. ¿De cuál de ellos será ella mujer en la resurrección? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Marcos usa la misma palabra, ignoráis las Escrituras. Hoy día muchos de los que se dicen creyentes por pertenecer o participar en una religión y leen la Biblia, está en la misma ignorancia. ¿Por qué dirán ustedes? Por no conocer, por desconocimiento o por error, que estos fariseos y saduceos ignoran completamente lo que está disponible hoy: salvación por gracia, la adopción como hijos, el nuevo bautismo, el nuevo pacto, sanidad física completa, los derechos filiales, las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Nada de esto y más ignoran. No conocen, no tienen, tienen desconocimiento o están en un error. ¿Por qué están en un error? Porque creen que son pecadores, que era para otro tiempo, como ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades en diferentes estudios. Pero todo esto, la salvación por gracia, está disponible hoy, la adopción como hijos, el nuevo bautismo, el nuevo pacto, sanidad física completa, los derechos filiales, las manifestaciones del Espíritu Santo y por consiguiente los frutos que éste entrega, todo eso está disponible hoy para todos aquellos que crean. Esa es la condición, creer. Y creer es un verbo, connota acción. Es recibir, retener y repetir con convicción. Hechos 17, Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante. Pedro, inspirado por Dios por medio del Espíritu Santo recibido al confrontar a los reunidos el día en que había recibido el poder de lo alto, les dijo que por ignorancia habían crucificado al Hijo de Dios. Y esto incluía a sus gobernantes. ¿Quiénes eran sus gobernantes? Los líderes religiosos que les leían la palabra en los templos. ¿Recuerdan a Jesús cuando confrontó a los religiosos? Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
Mateo 23, 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda injusticia. Esta palabra de Dios escrita para nuestro conocimiento y de la que pende toda la ley y los profetas, en la actual, es tan actual como el día en que Jesús las dijo. Ignoran, niegan o no creen en la justicia de Dios, en el podernos parar en la presencia misma de Dios sin sentimiento de pecado, mancha o culpa. En la presencia misma de Dios, la misericordia, la retención del castigo merecido y la fe, creencia, conocimiento y actuando de acuerdo a la palabra revelada de Dios. ¿Qué quiso decir con que coláis el mosquito y tragáis el camello? Que no creían que se cumpliera la promesa por Dios, lo prometido por Dios, la venida del Mesías, pero creía que eran los representantes de Dios en la tierra, pero su motivación no era Dios, sino los lugares de liderazgo que ostentaban y los dineros que recibían. Es igual a los religiosos de hoy. Limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. No requiere mayor explicación. Es aplicable a sus grandes edificaciones donde se reúnen, o a su propio templo, su cuerpo. Veamos ahora a Pedro, que inspirado por Dios confronta a los reunidos. Recuerden que Pedro era del vulgo, pueblo, sin educación. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Cuánta ignorancia de estos líderes y de este pueblo que había pedido la crucifixión del Hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dirían si yo les dijera que esa misma ignorancia se vive hoy? Ya sea porque los líderes no les enseñan, porque no conocen, por error doctrinal o porque no creen lo que Dios dice en su palabra. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué es lo que dice hoy esta perversa generación? Que aún son pecadores, que aún hoy son pecadores, que deben hacer obras, que deben ir a ciertos lugares para adorar, y que cantar, danzar, arrodillarse es adorar, que el derramamiento del Espíritu Santo era solo para ese tiempo, y que por consiguiente las manifestaciones del Espíritu no están disponibles hoy. Y podríamos seguir y seguir con los que los fariseos y saduceos actuales ignoran, no creen y evitan con injusticia que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Pero cuando esta verdad es expuesta, trae liberación de Dios a los oyentes. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios es el que escudriña los corazones y sabes quiénes son sus hijos. Si escuchaste el llamado de Dios y confesaste Romanos 10, 9 y 10, ya no eres pecador, porque la sangre de Cristo te lavó de todos tus pecados pasados. Los dones del Espíritu solo eran para ese tiempo o son solo para algunos. Pero ¿qué dice Dios? Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro menciona lo dicho por el profeta Joel, que inspirado por Dios profetiza lo que ocurriría al renacer por medio del derramamiento del Espíritu Santo que sería disponible. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es una profecía, lo que ocurriría. Y ocurrió el día Pentecostés, y ocurre hoy para todos aquellos que creen. Y también dice otra cosa: vuestros hijos y vuestras hijas. No hace distinción. Porque, como ya lo hemos visto en nuestros estudios también, nuestras mujeres, nuestras hermanas en Cristo, son coherederas de la gracia. Porque Dios no hace distinción de persona, entiendan, no hace una excepción de persona.
no la hace. Nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras madres, que están viviendo y están hablando la santa y exacta palabra de Dios, son inspiradas por Dios también, al igual que nosotros, porque tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de la promesa. Joel 2, Joel 2:29. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Si crees que has sido llamado, también para ti es la promesa. Tú eres parte de ese remanente. ¿Entienden esto? Si tú fuiste llamado, eres parte de la promesa, estás formando el cuerpo de Cristo, eres el remanente, ese poco de gente que le cree a Dios. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando habla de ancianos se refiere a crecimiento espiritual, no se refiere a la edad o tiempo de permanencia en la religión. Hechos 2:18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos 2:22. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Habla de obras, de ayunos, penitencias, abstinencia de ciertos alimentos. Habla de bautismo en agua, cadenas de oración, cantos o danzas, y todo lo que los religiosos y sus religiones hacen. Nada de lo que hacen o enseñan las religiones hoy día te hará salvo, o te lavará tus pecados, o te hará disponible la vida eterna. Solo creer en la palabra revelada de Dios lo hará. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:12. Y en ninguno, ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya edificados justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hechos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 10:8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es tan simple como eso para restaurar esa comunión rota que en algún momento todos y cada uno de nosotros tuvo, o quizás aún tiene, pero está disponible el volver a estar en ese remanso de Dios, volver a ese Padre y decir, he pecado contra el cielo y contra ti, y nuestro Padre hará fiesta cada vez que un hijo retorna, cada vez que un hijo ve su verdad, cada vez que un hijo renace de su espíritu. Así que, amado pueblo de Dios, mantengan esta confianza, que son parte del remanente fiel, que han recibido las arras del Espíritu, que es la prueba indubitable de que se han renacido, y que son parte de ese remanente fiel del cuerpo de Cristo. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo.